Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a hablar de la última cesión del PSOE a los independentistas, a Junts, para seguir, ya saben, blindando a Puigdemont. El PSOE va a permitir que se cuelen los delitos por terrorismo que no impliquen una vulneración de derechos humanos en la ley de amnistía. Una cuestión que ha generado más tensión dentro del Partido Socialista, entre los pocos críticos, eso sí, que quedaban ya, como Emiliano García Paje. Ketty Garat nos va a dar enseguida todos los detalles de estas dos cuestiones, de cómo se encuentra en este momento la situación en el Partido Socialista. Pero también vamos a hablar de la exclusiva de Fran Serrato, el escándalo en el Ministerio del Interior, que habría filtrado a Bildu datos confidenciales sobre presos y víctimas de ETA. Y de nuevo esta semana Enrique Morales, que si la semana pasada, recuerden, hablaba del incremento de asesores de Sánchez, también del incremento de funcionarios en estas últimas etapas, hoy nos trae algo no menos importante, es el gasto concretamente del gobierno en altos cargos y asesores. Claro, se ha disparado también, obviamente, concretamente un 36% desde el año 2018, un 36%. Ahí es nada, empezamos. Y empezamos, como les decíamos, saludando en primer lugar a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas. Pues nada, queríamos hablar una semana más. Parece que no cesa. Lo hablábamos la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo si había límites en estas sesiones. Parece que no, porque semana a semana vamos conociendo pues una más. En este caso, este tema del terrorismo que también el gobierno dijo una y otra vez que no iba a incluir, pero finalmente pues se va a incluir esa concreción dentro de la ley de amnistía. ¿En qué se traduce esta negociación que ha hecho Junts y el PSOE para incluirlo, Ketty? Bueno, básicamente lo que se traduce es que el gobierno ha vuelto a asumir precisamente que lo que eran líneas rojas ya no son ni líneas rojas, ni líneas rosas, ni blancas, porque no hay líneas. Básicamente están aceptando los postulados de Junts per Catalunya en relación a la cuestión sobre los delitos de terrorismo que antes no eran amnistiables, nos lo habían dejado claro por activa y por pasiva. El pasado fin de semana, precisamente en la Convención Federal del Partido Socialista, altos dirigentes del gobierno y del partido decían que esta cuestión era absolutamente inaceptable, que no se iba a aceptar por su parte y que solo se iban a aceptar las enmiendas que se habían pactado previamente con Esquerra Republicana de Cataluña, con el BNG y con Bildu. El lunes pasado, en la reunión de la Ejecutiva, el estreno de la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, dejó claro que este asunto no solo nos iba a abordar, sino que si querían sacarlas adelante eran los de Junts per Catalunya quienes tenían que hacer lo que hasta la fecha ha hecho el Partido Socialista, que es seducir al arco parlamentario e intentar sumar apoyos. Y finalmente, menos de 24 horas después, conocemos un pacto que lo que permite básicamente es incluir los delitos de terrorismo, exceptuando solo esta cuestión tan polémica que ha acuñado el gobierno, los delitos de terrorismo que vulneren los derechos humanos, como si no lo hicieran todas las cuestiones relativas al terrorismo. Yo creo que este es un asunto en el que el gobierno, ha chapoteado precisamente en el charco, básicamente porque ha generado un malestar interno notable, como hemos ido dando cuenta precisamente en The Objective, en el seno de la formación, porque esta es un salto cualitativo, ¿no? Si ya es difícil, nos cuentan fuentes del partido, explicar la amnistía en las agrupaciones territoriales, en los cuadros medios del PSOE, a la militancia del Partido Socialista, imagínate explicar algo como las cuestiones relativas al terrorismo, que es un asunto que evidentemente por el desgarro precisamente de la banda terrorista ETA en nuestro país y el recuerdo reciente sobre ese régimen de terror no tenemos asumido en nuestra sociedad, y esto es lo que nos están explicando a día de hoy. El gobierno evidentemente quiere pasar página cuanto antes para desviarse de la polémica que es bastante cuestionable respecto a lo que nos habían prometido por activa y por pasiva hasta la fecha, pero yo creo que esto todavía tiene más tela que cortar, sobre todo de cara a la elevación a pleno de lo que se acaba de aprobar en la Comisión de Justicia. Todavía queda de aquí a la semana que viene que se apruebe en el Pleno del Congreso y veremos a ver si lo que hasta ahora o lo que ahora dicen en el Partido Socialista de que, bueno, hemos llegado hasta aquí, pero no vamos a pasar una frontera más,
se cumple o se incumple como todas las veces anteriores. Claro, es que eso ya es muy difícil de mantener. Que ahora vamos un poco con el malestar que hay dentro del partido, con los pocos críticos, ¿no? Que quedan dentro del partido, pero claro, esta situación pone más presión todavía al juez que está instruyendo el caso, a Manuel García Castellón. Es que al final es seguir presionando de alguna manera y por diferentes vías a este juez. Bueno, yo creo que el gobierno ha dado el salto de ya mencionarle sin ambages, ¿no? Con nombres y apellidos al juez García Castellón. Se ha hecho de manera pública, lo hizo Teresa Rivera la semana pasada, luego intentaron sacar la pata precisamente por el lío generado y por haberle dado alas precisamente o haberle puesto en bandeja el discurso al Partido Popular y en mitad de una campaña en las elecciones gallegas, pero la realidad es que el gobierno evidentemente está no solo mencionando, sino señalando y presionando al juez García Castellón porque consideran que se está metiendo, y esto es lo que nos explicaban fuentes del gobierno esta misma semana, en parar, se está metiendo a legislar, dicen en Moncloa, para parar la ley de amnistía. Y lo que ellos deslizan es que van a mantener el pulso y a elevar el órdago. Quiero decir que lo que pretenden es ponerle palos en la rueda e ir respondiendo, con lo cual retroalimentándose respecto a las actuaciones judiciales que lleve a cabo el juez García Castellón. No deja de ser llamativo porque bueno, de la misma manera en la que nos habían prometido que esto era una línea roja, que no la iban a aceptar, vemos que después de esa promesa se produce una actuación del juez García Castellón que se ratifica la imputación a Carles Puigdemont y ahora veremos a ver si el gobierno siguiendo el mismo patrón, no vuelve a acordar una nueva enmienda en el Pleno del Congreso que aprobará definitivamente en la Cámara Baja la amnistía antes de enviarla al Senado, que recoja una vuelta de tuerca más para responder al juez García Castellón, porque eso es lo que se está haciendo, ¿no? Desde el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo, responder, replicar y presionar al juez que instruye el caso sobre Tsunami Democratic y las actuaciones de los CDR, ¿no? Claro, es que recordemos que ahí hay unas actuaciones que verdaderamente, bueno, yo no soy jurista, entonces no sé delimitar, ¿no? Las cuestiones de terrorismo, pero hay cuestiones que sí que parecen bastante graves. Paran un aeropuerto, como se paralizó el aeropuerto del Prat. Al final es una infraestructura crítica de un Estado, es una frontera de un país, prácticamente un aeropuerto. Entonces, claro, ahí habrá que ver muy bien y con detalle si eso realmente... Claro, se puede considerar terrorismo o no. Claro, es que es un tema muy complejo, Ketty, la verdad. Es verdad que el gobierno ha sido muy hábil en ese argumentario, ¿no? Desplegando precisamente toda la artillería o haciéndonos que centremos nuestra atención en el dedo y no en la luna, ¿no? Comparando precisamente lo vivido en Cataluña, Mm, que yo creo que, bueno, es evidente que el ataque, sitiar una infraestructura crítica, que son las primeras que se protegen precisamente ante una amenaza claro, terrorista, en el marco de las actuaciones de los CDR no es una cuestión menor. El gobierno ha sido hábil en qué? En compararlo con los atentados de ETA. Y de hecho, lo que dicen internamente en el Partido Socialista y en el gobierno es, no, claro, es que no podemos comparar porque terrorismo es secuestrar, es asesinar, es poner una bomba. Bueno, terrorismo, hay muchos grados de terrorismo, hay grados en tentativa, hay colaboración con banda armada, hay diferentes tipos penales que penan precisamente los delitos de terrorismo. Yo creo que digo que ha sido hábil porque el debate no es ese, el debate es cómo el gobierno está flexibilizando su posición, borrando sus líneas rojas, básicamente para adecuarse y para recoger las exigencias que no demandas de Carles Puigdemont en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Yo creo que es evidente, como bien han denunciado en muchas ocasiones muchos dirigentes a puerta cerrada en conversación con The Objective, que esto básicamente es una humillación permanente en la que el Partido Socialista no lleva el timón, quien lleva el rumbo básicamente es Puigdemont, que le va marcando la pauta y que donde digo Diego o digo Carles, porque básicamente eso es lo que está haciendo el Partido Socialista en esta tramitación de la ley de amnistía. Un trágala más, Ketty, que claro, ya Emiliano García Paje, que venía pues quejándose desde hace muchísimo tiempo, la verdad que ha estallado, no sé si había sido antes tan contundente,
situando pues en esta situación con esta medida del tema del terrorismo, situando al partido en el extrarradio de la Constitución, por relativizar el terrorismo y luego las acusaciones y el fuego cruzado con Óscar Puente. ¿Esto también tiene límites o vamos a seguir una escalada de tensión entre estos varones? No, yo creo que ya, fíjate, yo creo que ya ha terminado, porque además es verdad que este también es un patrón habitual en el Partido Socialista. Emiliano García Paje es la única voz crítica que se puede permitir ser tan crítica y tan contundente de cara a la galería, porque no solo es uno de los únicos 3 varones que tiene el PSOE frente a los 8 que tenía, 9 que tenía antes de las elecciones del 28M, sino que además es el único que cuenta con mayoría absoluta. Y además sus reflexiones entroncan con una parte del electorado, no solo del electorado socialista, sino de la militancia socialista, de los cuadros bajos, del militante raso de las agrupaciones, ahí, incluso de los dirigentes medios del Partido Socialista. Hay muchos que expresan su desazón, incluso su rabia por tener que verse sometidos a este chantaje permanente de Carles Puigdemont. Pero es verdad que reconocen que ellos no verbalizan esas críticas por cultura de partido, por disciplina. El hecho de que Emiliano García Paje haya sido tan contundente y que incluso haya deslizado que se está banalizando el terrorismo, esto, bueno, pues ha sentado lógicamente a cuerno quemado en el seno de la dirección. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Yo creo que ninguna. No va a haber sanciones, no va a haber expulsiones, evidentemente, y ni siquiera va a haber llamadas, porque está asumido la brecha, el divorcio entre la dirección y entre Emiliano García Paje se va agrandando cada vez más y, por lo tanto, bueno, pues esto está asumido. Lo que pasa es que en esta ocasión el salto cualitativo se produce no solo por el tenor de las palabras de Paje, sino también porque es la primera vez que la dirección abre fuego directa y abiertamente contra él, con una contundencia importante, no solo por el contenido, sino por los dirigentes que entonan precisamente esos avisos a navegantes, esas advertencias que han sido pues, los máximos dirigentes de Ferraz, la vicesecretaria general María Jesús Montero, el secretario de Organización Santos Cerdán. Yo creo que esto es muy relevante, pero sin embargo creo que la sangre no llega al río, es simplemente un toque de atención que pretende además ejercer de cortafuegos para evitar que haya otros que se vean tentados a atreverse a A seguir el criticar la camino deriva de Paz. actual del gobierno. Pues Ketty, como siempre, un abrazo, muchas gracias. A ti, compañera, Hasta un luego, beso. gracias. Pues vamos ya con la exclusiva que publica esta semana Fran Serrato en The Objective, el escándalo en el Ministerio del Interior que habría filtrado datos confidenciales sobre presos y víctimas de ETA. Antes de dar paso a Fran, saludamos al director de The Objective, a Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas, un asunto gravísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bueno, pues efectivamente, yo creo que es el gran escándalo de esta semana, aunque es verdad que el gobierno nos da mucha munición todos los días para indignarnos, pero este particularmente me parece grave porque, bueno, según ha ido contando Fran en el periódico, resulta que hay una investigación policial que ha demostrado que, al menos que se sepa, entre los años 2019 y 2021, altos cargos del Ministerio del Interior, que dirige Marlaska, estaban pasando la información confidencial al entorno de ETA, en concreto a asociaciones relacionadas con los presos. Claro, esto es gravísimo porque bueno, lo que estaban haciendo era filtrarles datos antes de que fueran públicos o incluso informarles de reuniones que habían tenido en la cúpula del Ministerio del Interior con las víctimas o con alguna asociación de víctimas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un gran escándalo que además afecta directamente al director general de instituciones penitenciarias, que es el que en el informe policial que ahora nos contará Fran, pues viene señalado claramente como el hombre probablemente que suministraba esta información. Y yo creo que es muy grave porque demuestra que el gobierno de España está actuando, digamos, concertadamente o de la mano del entorno etarra, cuando en realidad, hombre, pues si con alguien tiene que estar es con los ciudadanos españoles decentes y no necesariamente con los delincuentes. Y puestos a ponerse del lado de alguien, pues hombre, estar mejor con las víctimas que con los verdugos. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que demuestra este asunto es la enorme gravedad de cómo actuaban
en la cúpula del Ministerio del Interior y cómo se iba pasando información de manera confidencial, de manera privada, sobre temas muy sensibles como tienen que ver con pues el acercamiento de presos y los beneficios penitenciarios y todo ese tipo de cosas. Vamos ya a saludar ahora sí a Fran Serrato. Fran, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como ha ido contando Álvaro, pues bueno, lo que vienes publicando esta semana hay que remontarnos, rememorarnos al año 2019, antes de que esas competencias estuviesen transferidas. Claro, hablamos de una investigación policial en curso y un nombre central, Álvaro hacía referencia a él, concretamente el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Cuéntanos qué hay en esas conversaciones muy extensas. Tus artículos dan todo el detalle de esas conversaciones, mails, telefónicas. Hay mucho contenido de lo que hablaban con las víctimas. Hay que situar a los oyentes de que esta operación, esta investigación se inicia a principios de 2020 y va dirigida contra unos representantes, gente de entorno de ETA, que está organizando pues los famosos onguetorris, que son los actos de bienvenida a los etarras que salen de la cárcel. Y en el transcurso de esas investigaciones se dan cuenta, en el sumario hay bastante conversación, tanto de telefónica, a nivel de llamadas, a nivel de WhatsApp, como correos electrónicos, del jefe de prisiones con este entorno Abertzale. En el último, la verdad es que los investigadores no dicen el nombre concreto, pero el nombre de Ángel Luis Ortiz aparece completo en las conversaciones. Incluso hacen referencia al entorno de ETA, la izquierda Abertzale hace referencias constantes a él. El madrileño, ¿no? El de Madrid le llaman. Hay que decir que los investigadores apuntan a esta persona. Sin embargo, como todavía la causa está en instrucción, no se ha elevado mucho la situación de esta persona y es ahora un nuevo escrito de alegaciones presentado hace unos días por una asociación, Dignidad y Justicia, quien pone o quien resalta estas conversaciones para que no quepa la menor duda de que el juez debe poner el índice, debe poner la señal en esas conversaciones y en esa persona que representa al gobierno, que está dando pues datos muy sensibles, no solo de presos etarras, pues una persona que va a salir en libertad condicional, una persona que va a tener un tratamiento, ¿no? Un traslado al hospital, cualquier beneficio, sino también incluso hay aspectos que determinan cómo una víctima de ETA va a hacer un recurso y le afecta pues la situación procesal, y en una llamada de teléfono de 10-11 minutos, según aparece en el sumario, pues alerta a esta izquierda Abertzale de ese recurso que va a presentar una víctima de ETA. Ojo a esto que está contando Fran, porque es que es de extrema gravedad. O sea, por todos los sentidos, repitamos lo que acaba de decir. O sea, que el Ministerio del Interior avisa a los etarras de que una asociación de víctimas del terrorismo tiene la intención de presentar un recurso en los tribunales próximamente. Entonces, como lo sabe el Ministerio, porque se acaba de reunir, o que ya se ha presentado. O sea, como el Ministerio sabe esa información porque se la acaba de transmitir en una reunión la asociación de víctimas, estos del Ministerio, en vez de estarse callados, cogen el teléfono inmediatamente e informan a los etarras. O sea, es que es flipante. O sea, yo no sé, Rocío, tú cómo lo es, pero es que yo solo de imaginarme la situación, es solo para ya se echa uno a temblar. O sea, ¿cómo puede ser? Y sobre todo doloroso para las víctimas. Al final, como decías tú al principio, o sea, ese trato de favor que se está teniendo, claro, pero ¿esto qué es? Con los causantes de ese dolor, y sobre todo también esos datos son confidenciales y son peligrosos. Tú estás explicando, claro, y estás dando a los etarras la, claro, información de cuándo vas a hacer un traslado. Cuidado que ese traslado... Claro, tú vas a una reunión al Ministerio del Interior y lo que menos te puedes esperar es que después de la reunión alguien coja el teléfono y llame a los delincuentes para avisarles. Es que, claro, lo piensas fríamente y es tremendo, pero claro, peligroso, claro. Si lo vemos en el contexto de estos días, en realidad es coherente con lo que está pasando ahora, porque el gobierno está
mano a mano redactando una ley de la mano del delincuente al que quieren amnistiar. O sea, en el fondo estamos en lo mismo. Estás redactando una ley concertadamente con el tipo que se va a beneficiar de la ley. Esto es lo mismo. O sea, en realidad estamos en una situación en la que el gobierno, claro, como tiene aliados a unos cuantos delincuentes, pues actúa concertadamente con ellos. Yo creo que a esto solo se le puede llamar de una manera, y es banda. O sea, es una banda organizada. O sea, están todos organizados no para hacer el bien, sino para beneficiar a los que han infringido la ley. Entonces, claro, es aterrador, es aterrador. Comentábamos con Ketty en la primera parte, pues, de los límites, ¿no? Hasta dónde iba a continuar el gobierno haciendo esas cesiones que comentabas tú. Y claro, se ponía, pues bueno, con esa excusa del tema del terrorismo en el tema de la ley de amnistía, que ha sido la nueva cesión de esta semana, que bueno, eso ya iba a ser el límite, y el gobierno intenta justificar pues que no haya vulneración, ¿no?, de los derechos humanos en el tema catalán, y que diferenciar sobre todo esta situación con el tema del terrorismo de ETA, que tanto dolor ha causado a este país. Pero claro, es que uno ya se plantea lo que dices tú, ¿dónde están los límites? Claro. Si ya estamos viendo que según estas conversaciones, según esta investigación policial, ya estamos viendo que hay un trato de favor, al menos, a estas organizaciones abertzales que están en el lado del terrorismo. Bueno, no es que haya un trato de favor, es que lo que hay es tanta cordialidad, tanta amistad con esos delincuentes, que tú, claro, les filtras antes que a nadie la información de la que dispones. O sea, no es que sea un trato de favor, en realidad es que tú eres tan íntimo amigo de esta gente que entonces, claro, les tratas como si fueran familiares tuyos y les avisas y les oye, ¿qué va a pasar pero esto? Esto pasa con otros presos, es lo que... No, bueno, no sabemos. Pero el asunto es que, bueno, como plantea Dignidad y Justicia en estas alegaciones, es que quiere saber cuando se originan este tipo de conversaciones, porque hay que recordar que el jefe de prisiones del que estamos hablando, Ángel Luis Ortiz, llega en junio de 2018, apenas una semana después de que se ha nombrado Marlaska, que es uno de los pocos ministros que continúan con Sánchez desde que llegó al poder tras la moción de censura. Oye, Fran, y esto que tú has contado esta semana, que curiosamente también, Rocío, esto también es lamentable. Nosotros llevamos 2 o 3 días contando esta historia, pero nuestros oyentes no la habrán leído en ningún otro sitio o en casi ningún otro sitio. O sea que es aterrador también el panorama de los medios que ante una noticia de este calibre están mirando para otro lado. Pero bueno, voy a los hechos. Fran, esto es un informe policial que ha llegado ya a la Audiencia Nacional. Son informes policiales que hay en un sumario de la Audiencia Nacional, que está instruyendo el juez García Castellón. Lo está instruyendo García Castellón. ¿Y ahora qué es lo que queda? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Esto cómo puede derivar? Porque, hombre, yo viendo tus informaciones me da la sensación de que inmediatamente habría que imputar al director general de instituciones penitenciarias. Bueno, no sé bien por qué delito, pero bueno, habría que meterle un purito a este señor. La verdad es que nadie ha pedido la imputación del jefe de prisiones, del secretario general de instituciones penitenciarias. Nadie por el momento. Sí han pedido la Fiscalía que se impute a diferentes antiguos tarras o gente del entorno abertzale. Y ahora, hace unos días, un escrito de alegaciones de la Asociación Dignidad y Justicia ha pedido que otras 3 personas, otras 3 miembros de ETA o del entorno abertzale, como pueden ser 2 abogados como Julen Arzuaga o José María Matanzas, que en 2007 fue condenado por pertenencia a la organización terrorista, incluso a 14 años de prisión, pues que sean imputados. Pero de momento nadie ha pedido la imputación de Ortiz, y imagino que en algún momento o el juez o alguien tendrá que Pero alguien llamarlo, que solo puede ser la fiscalía o las partes personadas, ¿no? Que en este caso será Dignidad y Justicia, ¿no? Dignidad y Justicia, pero ahora el juez, ¿qué tiene que decidir al respecto de este asunto? El juez al respecto de este asunto tiene que decidir si imputa a la gente que le ha dicho la fiscalía, vale, y si también imputa a los que ha pedido Dignidad y Justicia, vale, que, o sea, tiene que ver Daniel Portero. Si sigue adelante con el caso o no. Bueno, pues vamos a seguirle la pista, pero claro, evidentemente huele fatal esto. Todas estas cuestiones, toda esta información que se está dando favorece obviamente que se sigan celebrando todos estos homenajes que son ilegales. Entonces, al final... Bueno, aquí dimos una información hace unas semanas de un informe de la asociación Covite, de Consuelo Ordóñez, que el año pasado, en 2023, no se celebraron ya ningún Engetorri.
se han celebrado otro tipo de homenajes, otro tipo de Bueno, actos. porque los han sustituido. Los han cambiado Tampoco por queda mucha bailes, gente ya en la cárcel. Quiero recordar que un informe de la Asociación Víctima del Terrorismo cifraba en 127 o algo así la gente que Sí, quedaba pero en- homenajes ahí, lo que pasa que ahora ya los hacen de otra manera, los camuflan detrás de celebraciones populares más tipo, en fin, Lo actos. contamos aquí, pero no recuerdo el nombre que... Bueno, creo que es un baile típico de allí. claro, no es que recuerdo hay el- una ceremonia muy popular que es un baile con los pies y tal, ahora yo tampoco lo recuerdo, pero efectivamente los están sustituyendo, los onguietorris, por este tipo de fiestas que son un poquito más populares. Los arrescus, ¿no? Ah, sí, Arrescu, el no aurrescu, quiero yo el decirlo aurrescu, mal, perdona, pero- no, aurrescu. Yo es que el vasco Un no- aurrescu, que es efectivamente este baile que se hace, que tocan con una flauta flautín, sí. y hay una pareja, Eso un hombre es. y una mujer, que empiezan a elevar los pies y tal. Perdonen los vascos que nos estén oyendo, porque Bueno, por estamos nuestro nivel de destrozando euskera, un poco. todo su folclore y explicando seguramente pésimamente mal todo esto, pero es verdad que ha habido, aquí lo contamos en su día, un giro. Progresivamente han ido derivando estos homenajes a los etarras en otro tipo de celebraciones, claro, más vinculadas a fiestas populares de los Eso pueblos es. y tal, pero en el fondo lo que contamos fue que hubo 300 actos de enaltecimiento del terrorismo el año pasado en el País Vasco, es decir, que sigue habiendo un montón de actos que de momento están saliendo impunes, están quedando impunes, mientras el gobierno está ahora persiguiendo a los 90 tíos que quedan en Ferraz por haber machacado una piñata, ¿no? Pero no es que no es solo que queden impunes, es que gracias precisamente a estas informaciones que le daba el tal Ángel Luis Ortiz, se podían celebrar, porque claro, justo sabían cuándo iban a salir, en qué momento. Bueno, Entonces, claro, se pero- podían organizar. Pero más que ese tipo de Sí, actos- efectivamente. Esas informaciones servían, entre otras cosas, para poder organizar adecuadamente la bienvenida al preso que iba a salir de prisión, sí. O sea, estaba el gobierno involucrado en todo este tejemaneje. Hombre, la yo verdad eso, es que es triste. ahí no llego, porque Hombre, también si yo te me anticipan, remito... hombre, me remito- te dicen, mira, si te vamos llama, a si salir te del llama sumario. el ministerio para decirte, oye, dentro de 3 días sale fulanito de tal Prepara el cárcel, baile para ese día. pues vas preparando tú la fiesta. Pero sí es verdad que hay mensajes, que me gustaría leer alguno, en el que, además de anunciarles progresiones a segundo grado de etarras, hay algunos que no se producen o que hay situaciones que no pueden desarrollarlos, como es el caso del etarra Zigor Orbe, que se traslada a la prisión del Puerto y un abogado de la izquierda abertzale plantea al secretario general de Instituciones Penitenciarias que ese preso se ha trasladado pronto más cerca del País Vasco, y no esté en Cádiz. Entonces, el Ángel Luis Ortiz le dice que eso está complicado, que hay que tener el apoyo del juez de vigilancia penitenciaria, de otros organismos, y entonces hace un reproche este abogado del entorno abertzale, de ETA, que dice lo siguiente, si me permitís que lo cuente. Le escribe por email, ¿eh? Entendíamos que nuestra comunicación contigo tenía por objeto facilitar y desbloquear situaciones excepcionales, entendiendo que podíamos coincidir en propuestas para soluciones razonables que conjugaran por un lado el absoluto respeto al reglamento y el procedimiento y por otro una nueva perspectiva de la política penitenciaria más humana. Precisamente para labrar esa sintonía es que mantenemos un canal de comunicación eficaz y estable con responsables del Partido Socialista de Euskadi. Como sabes, por tanto, aquí alguien del entorno abertzale, del entorno de ETA, está también metiendo en la ecuación al Partido Socialista. Bueno, es que es obvio, sí. Y en esa nueva perspectiva, estamos en esa nueva perspectiva penitenciaria, estamos. Fran Serrato, muchas gracias. Un placer. Seguimos pendientes de todas estas informaciones porque seguro, Álvaro, que esto va a seguir. Sí, efectivamente tiene pinta de que no va a ir a menos, irá a más. Gracias, Álvaro. Buenas. Y esta semana, como les decíamos al principio, contamos otra vez con Enrique Morales. Enrique, muy buenas. Muy buenas, Rocío. Y si la semana pasada hablábamos de ese incremento de asesores en la época de Sánchez, más de 800, comentabas en tus noticias, claro, hoy toca hablar del dinerito, de lo que nos cuesta, que no es poco. Claro, también, evidentemente, igual que esa contratación de asesores, se ha disparado el gasto que hace el gobierno precisamente en esta partida, Enrique. Efectivamente, Rocío, esta sería la segunda parte, ¿no? Después de ver cómo se ha incrementado el número de asesores, casi un 44% desde 2018, que es cuando Sánchez desembarca en la Moncloa,
pues el efecto ha sido un incremento muy importante del gasto, incluso muy superior al 44%. Contábamos ayer que los asesores y los altos cargos costarán este año casi 150 millones de euros. Es una cantidad muy importante y se ve claramente que el gasto sobre todo viene por los asesores más que por los altos cargos. Es un gasto brutal. Hablas en tu información de 2023 también, haces referencia a los datos de 2023, que superarán los 72 millones y medio. Sí, en este caso eso se refiere a los asesores nada más, pero una cantidad muy parecida también son los altos cargos. Los altos cargos en principio cobran algo más, ¿no? Vemos que hay altos cargos, pues eso, que cobran más que su ministro, que su jefe de departamento, que su presidente de organismo. E incluso, pues bueno, entre altos cargos también incluimos a lo mejor a embajadores que pueden cobrar hasta 200.000 euros. Más que el presidente, o gerentes de mutuas y tal. Bueno, hay que tener también en cuenta que dentro del gobierno, claro, el presidente, aparte de tener su sueldo, pues no tiene absolutamente ningún gasto. Tiene vivienda, todos los gastos pagada, coche, gasolina. Sí, pero bueno, es llamativo porque hablamos de unas cuantías que están bastante desorbitadas. Está muy bien, ¿no? Luego siempre es lo mismo, ¿no? Dicen, pues a lo mejor estas personas que tienen un currículum, la mayoría de ellos importante, pues a lo mejor cobrarían más en el sector privado, pero bueno, tampoco sabemos qué es mejor o qué es peor, ¿no? No, y probablemente que en la empresa privada obtuviesen por el mismo nivel, digamos, ¿no? de responsabilidad que tienen en el sector público, pero claro, hay que ver el detalle, porque al final no olvidemos que estas personas pues, llegan a esos puestos a dedo. Al final... obviamente muchos tendrán, no discutimos, un currículum que avale, ¿no? Estar en unas instancias superiores, pero claro, no se accede por oposición, no se accede por ningún tipo de concurrencia de examen de ningún... Entonces, claro, es lo llamativo. Al final es gasto político. Es curioso, también tiene sus ventajas trabajar en el sector público, ¿no? Es decir, cuando no los altos cargos, los ministros o los secretarios de Estado, ¿no? Que están en un nivel superior, pues tienen luego su paro VIP, ¿no? 2 años que cobran prácticamente el mismo sueldo. Porque, claro, no pueden saltar directamente al sector privado, pero no pasa lo mismo con los altos cargos, ¿no? Los altos cargos no tienen ese blindaje, esa protección, y por eso le resulta muy fácil, que también lo hemos comentado en alguna ocasión, lo de las puertas giratorias. Realmente las puertas giratorias para los altos cargos no existen. Solo ha habido 15 personas en los últimos 8 años que se les ha frenado la salida al sector privado, ¿no? Pero claro, es que al final eso lo hemos contado aquí en numerosas ocasiones. Se pide un permiso, ¿no? Cómo funciona, y al final muchas veces ese permiso se acaba concediendo. El permiso llega en muchos casos en días, ¿no? A lo mejor tienes que esperar 6 meses si es un poco conflictiva la decisión, ¿no? Pero claro, es también una ventaja importante. Es decir, a lo mejor en el sector privado podías estar trabajando en una compañía, pues bueno, normalita, ¿no? Pero tú puedes dar un salto a una multinacional fácil desde el sector público, ¿no? O sea, tienes información, tienes una formación y eso es muy importante. Enrique, dentro de tu noticia cuentas que precisamente este incremento, tanto de asesores como obviamente del gasto, ¿no? En esos asesores se ha visto también lanzado, acentuado tras el pacto, ¿no? Entre el PSOE y Sumar. Al final esa necesidad de asesores se ha disparado. Efectivamente, es una consecuencia clara del gobierno de coalición, ¿no? Pues las concesiones, los nuevos ministerios, los departamentos que se parten para contentar a unos y a otros, pues eso, digamos, duplica o triplica el staff, ¿no? del gobierno, ¿no? Todos los ministerios, por muy pequeños que sean, pensamos en el anterior consumo o ahora el de juventud, pues necesitan, pues eso, una pequeña estructura, pero esa pequeña estructura pues está dotada pues del ministro, unos cuantos altos cargos y luego pues yo qué sé, una decena o 20 asesores, ¿no? Y ahí ya se nos va el dinero. ¿Cuál es el área dentro del gobierno que más asesores tiene? Claro.
Sí, es muy curioso la cantidad de asesores que tiene Presidencia. En este caso, digamos que lo justifican porque Presidencia hasta ahora, que es el último dato, tenía política territorial, que también es uno de los ministerios que más altos cargos asesores tiene, ¿no? Pero viendo el último dato, que es de junio, que Presidencia tenga casi medio millar de asesores, te da una impresión de decir, oye, ahí hay una maquinaria que no hay quien la pare, ¿no? Es absolutamente una barbaridad. Sobre todo, hay límites, dices tú. Es una maquinaria que no... Si ahora el gobierno quiere seguir nombrando, puede seguir nombrando sin fin. Desde luego. Es decir, además, o sea, cuando pensamos en asesores, inmediatamente pues pensamos en gente de comunicación o las personas que ayudan a hacer los discursos o las intervenciones, ¿no? Pero bueno, dentro de los asesores o el personal de confianza, que es más correcta esa definición, pues ahí tenemos conductores, tenemos maquilladores, tenemos profesores de idiomas, ¿no? Es increíble. Es decir, el mundo del asesor es muy amplio, ¿no? Y lo gracioso es que, a ver, los altos cargos podemos conocer quiénes son, en dónde trabajan y tal. Lo de los asesores simplemente tenemos un número, una retribución y tal, pero no sabemos quién es, ¿no? Cuesta mucho saber e identificar a esos asesores, ¿no? Conocemos algunos, ¿no? Los de primera línea, pero yo... Vamos, dudo que alguien conozca una tercera parte de los 500 asesores que tiene Sánchez y para qué están, ¿no? Eso te iba a preguntar, Enrique, porque claro, todos sabemos que cuando se nombra algún alto cargo, pues sí que tiene que estar publicado en el portal de transparencia, pero claro, no todos los asesores tienen que... Efectivamente, como mucho, y lo hemos intentado alguna vez, pues te ponen, digamos, pues el nivel que tienen en la administración, ¿no? 28, 29, A1... el departamento que está y en algunos casos pues es el puesto exacto, ¿no? Pero bueno, eso también te puede dar una confusión, ¿no? Porque tú puedes ser llamarte asesor de imagen y no es tal, pues puedes ser perfectamente maquillador o tú puedes ser chofer y te ponen una categoría que a lo mejor no se ajusta a esa definición, ¿no? La verdad que, Enrique, es un mundo que dentro de la etiqueta de asesor cabe absolutamente de todo. Absolutamente todo. Algún día nos sorprenderemos, ¿no? Igual conocemos a algún asesor y no lo sabemos. Claro, a lo mejor porque también entiendo que muchos tendrán que firmar muchos documentos de confidencialidad. Claro, yo entiendo que la mayoría tal, incluso, bueno, y no solo, estos son los que están, digamos, en Moncloa, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Pero luego hay mucha gente que hace ese servicio, ese apoyo, ¿no? Se contrata, ¿no? Tienes que cosas especiales, ¿no? La Presidencia Española o algunos eventos y entonces ahí tienes que tirar también de gente externa. Pero a lo mejor haces un contrato por un año y te encuentras con un equipito interesante, ¿no? Para completar esa finalidad, ¿no? Y es interesante, tú que llevas muchos años en esto y seguramente controlando estos datos, ¿hay algún tipo de relación directa entre momentos electorales, momentos más tensos, ¿no? En la política española, que probablemente estos últimos años están siendo tensos todos los años, en los que se incrementa el número de asesores? Efectivamente, ves, hay un problema con la información que ofrece el gobierno, ¿no? Lo que llamamos transparencia, ¿no? Los datos están muy desactualizados, ¿no? Entonces, lo triste es que ahora mismo lo que tenemos son los datos de junio, es decir, cuando todavía Sánchez no había logrado desembarcar otra vez en Moncloa, después del apoyo de nacionalistas y todo esto. Entonces, no podemos saber qué ha pasado de junio a ahora, ¿no? Podemos tener una sensación, ¿no? Es verdad que en momentos, yo creo que también se eligen perfiles, ¿no? Es decir, un momento tranquilo o de calma no es necesaria determinada gente, en cambio en momentos, digamos, más convulsos, ¿no? En las elecciones, pues imagino que necesitarán más gente pensando en hacer, o sea, plasmar ideales o hacer discursos, ¿no? Hablábamos en cuanto a personal, número de personal, no hay unos límites, cada gobierno, cada institución puede establecer los que quiera y claro, entiendo que también en cuanto a gasto público, que al final todo esto va a presupuestos generales del Estado, lo pagamos todos, señores, lo pagamos con nuestros impuestos, tampoco hay un límite, no hay límite para esta partida, puede seguir creciendo
indefinidamente. Efectivamente, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en 2018, cuando todavía estaba Mariano Rajoy, había 265 asesores menos, bueno, pues ya nos podemos hacer una idea del ahorro que suponía eso, ¿no? Pongamos que eran, bueno, de media 100.000, porque no sale menos, aunque haya, pues eso, conductores y todo esto, conductores y todo esto, hay gente que eleva mucho esa media, ¿no? Pues mira, solamente en asesores, pues a lo mejor estamos pagando 30 millones más. Bueno, o sea, si lo piensas, pues se podrían utilizar en otras cosas, pero... Pues seguramente, Enrique, se podrían utilizar mucho mejor para... No decimos que no tenga que haber asesores, obviamente, evidentemente todos los gobiernos de todo el mundo tienen asesores, pero hombre, habrá que ser un poco racionales en el gasto que es de todos, en el dinero que es de todos los españoles. Sí, yo creo eso, Rocío, que hay que ser un poco más pulcro a la hora de gastar, ¿no? Utilizar los medios que veas necesarios. No es necesario hacer vuelos de corta distancia con un avión cada 2x3, o hacer viajes que puedes hacer perfectamente en tren y te da además una posibilidad de conocer a la gente, lo que opina o lo que quiere, que no encerrarte en un avión para ir a cualquier sitio y dar un mitin y volver luego a Moncloa. Pues sí, pero eso me parece que los políticos españoles, por lo menos, no... Yo creo que no nos van a escuchar, pero bueno, ahí queda. Pero ahí queda, Enrique, como siempre, muchas gracias. Vale, muy bien, gracias, Rocío. Y gracias también a todos ustedes una semana más por escuchar este nuevo episodio, como ven, muy completo, y seguimos además en continuidad porque seguro que todos estos temas, tanto amnistía, tanto como el tema de terrorismo que nos contaba Fran Serrato, como estos datos que nos cuenta nuestro compañero Enrique Morales, seguro que tienen continuidad y aquí se los estaremos contando cada semana. Muchas gracias, ya saben, pueden escucharnos y encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Un abrazo.